Aldana no se intimidaba ante desafíos grandes. Lo que me preocupa no es el problema, sino no tener un lugar donde depositarlo, respondió con calma. Martín soltó una risa breve, corta, como quien intenta aliviar la tensión de la conversación. Aprende a no confiar demasiado en los elogios, le advirtió. Cuando se calme el alboroto, llegarán los que quieran comprarte barato o prestarte caro. Aldana asintió. Ya aprendí a no fiarme de las risas, dijo con un dejo de seriedad. Martín, con un gesto que mezclaba orgullo y precaución, comentó, lo demás lo vemos después. En el corral, Trueno resopló como si quisiera participar en la conversación con su propio lenguaje. Aldana abrió la carpeta azul sobre la mesa de madera. Dentro había mapas, planos de potreros, ubicaciones de pozos y fotos de cercas rotas que necesitaban atención urgente. Pasó el dedo por la línea que señalaba la casa principal. Esto no fue hecho para mí, murmuró, casi para sí misma. Nada de esto estuvo pensado para ti, replicó Martín, con una voz firme pero tranquila. Recordó entonces que Katá, su ayudante de confianza, había servido café en 3 jarros distintos esa mañana, un detalle menor que reflejaba la rutina de quienes habían trabajado allí por años. Bebieron en silencio, dejando que el peso de la carpeta y la responsabilidad flotara entre ellos. Aldana cerró el cuaderno con decisión. Mañana, después del notario, quiero revisar el pozo, el techo del granero, y hablar con cada uno de los trabajadores, uno por uno, sin gritos. Martín asintió y agregó: pon reglas claras, pocas, firmes y paga puntual. Lo demás te lo enseñará la sequía y la tierra misma. La noche llegó con el sonido de grillos y el viento arrastrando hojas secas. En el cuarto de los aperos, Aldana dejó la carpeta sobre la vieja silla donde antes reposaba su caja de dulces. Trueno, el caballo que había sido símbolo de resistencia y rebeldía, subió al catre improvisado para descansar. Ella, sin acostarse, salió de nuevo al corral y se quedó frente a él. Mañana regresamos temprano, le susurró. No te pido nada que no puedas sostener. El caballo movió apenas una oreja. La brisa recorrió las tablas del corral y Aldana respiró hondo. Por primera vez el futuro no se le presentaba como un callejón sin salida, era un terreno con cercas que podían enderezarse, con posibilidades que dependían de sus decisiones. Al amanecer, antes de partir hacia la cabecera municipal, el rumor ya había cruzado los cerros y el pueblo. Llamadas y chismes empezaron a circular. La niña ya es dueña del rancho, decían algunos con sorpresa, otros con recelo. A Martín se le tensó la mandíbula, a Aldana le tembló un segundo el pulso, pero luego sintió como la certeza reemplazaba el miedo. Vámonos, dijo con firmeza. Subieron a la camioneta. El camino, lleno de polvo y piedras, parecía más corto que la primera vez. En el retrovisor, el portón de El Encino no se cerró con un chirrido de abandono, sino con un clic que sonaba a acuerdo. La carpeta azul descansaba en su regazo con el sello fresco que confirmaba lo impensable: El Encino ahora era suyo. Ni ilusión ni castigo, solo responsabilidad. El regreso desde el notario fue silencioso. Aldana sostenía la carpeta con cuidado, como quien sostiene un objeto frágil y valioso a la vez. Trueno la seguía con la mirada, sin entender del todo, pero sintiendo la energía que se transformaba alrededor. Katá, en la parte trasera de la camioneta, llevaba una bolsa con tortillas, queso y frijoles, como si lo cotidiano pudiera equilibrar lo extraordinario. Al cruzar el portón, Aldana no miró la casa grande ni los corrales, fue directo al cuarto de los aperos, donde la caja de dulces permanecía vacía. La levantó, la observó unos segundos y luego la devolvió al mismo lugar. Ya no más, dijo en voz baja. Este lugar no volvería a ser cárcel. Esa noche, después de cenar, Aldana salió al porche y contempló la tierra reseca. Recordó los callejones, los cartones donde dormía, las lluvias que la calaban hasta los huesos, el hambre y la soledad. Entendió que el papel firmado no significaba nada si repetía el mismo abandono con otros. Katá comentó: hay niños en el pueblo que duermen como yo dormía. Aldana asintió con firmeza. Bastantes. Los he visto en la terminal y en el mercado. Nadie los quiere cerca, pero aquí tendrán un lugar. Al día siguiente, caminando al mercado con la cabeza erguida, Aldana sintió las miradas de curiosidad. Algunos murmuraban, otros saludaban con respeto. Frente al puesto de frutas, una niña delgada y descalza le ofreció una bolsa de mandarinas a cambio de unas monedas.
Aldana vio en esos ojos el reflejo de su propio pasado. ¿Dónde duermes?, preguntó. En la terminal con mis hermanos, respondió la niña, con desconfianza. Aldana le dio una dirección precisa y una sonrisa breve. Tráelos al rancho esta tarde. ¿Habrá comida? La niña dudó, pero aceptó. Aldana sabía que la desconfianza era una armadura difícil de soltar. Esa tarde 3 niños aparecieron frente al portón. Su ropa estaba rota, los pies sucios, la mirada cautelosa. Aldana los recibió con un plato de frijoles calientes. No tienen que hacer nada. Solo comer, dormir bajo techo y descansar, les dijo. Los niños comieron en silencio con gestos cuidadosos, como si temieran que la generosidad pudiera desaparecer de un instante a otro. Uno de ellos preguntó con recelo, ¿y mañana también habrá comida? Aldana respondió con tranquilidad, sí. Todos los días habrá comida. Aquí nadie queda solo. La noticia del rancho que abría sus puertas corrió rápido. En menos de una semana, 5 niños más llegaron, algunos huérfanos, otros escapando de casas rotas. Aldana preparó catres en el viejo granero, mientras Cata cocinaba ollas enormes de frijoles, arroz y tortillas. Martín observaba desde el porche entre sorpresa y cierto desconcierto. ¿Vas a llenar el rancho de niños sin dueño?, preguntó una noche. No son niños sin dueño, son como fui yo, respondió Aldana. Esto no arregla cuentas, arregla dignidad. Y la dignidad da fuerza para trabajar. Martín bufó, pero no replicó. Con el paso de los días el rancho cambió de sonido. Ya no solo se escuchaban relinchos y pasos de peones, ahora se mezclaban risas, gritos de juego y carreras en el patio. Trueno, desde el corral, observaba desconcertado, como intentando comprender por qué ahora había tantos cuerpos pequeños moviéndose por su territorio. Aldana organizó rutinas. Cada niño tenía una tarea ligera, uno llevaba agua, otro recogía leña, otro alimentaba a los animales. Nadie estaba obligado, pero todos querían participar. Por las noches, alrededor de una fogata, Aldana les contaba historias de su propia infancia, de cómo había aprendido a no rendirse. Aquí no se repiten las burlas que escuché, les decía. Aquí nadie vale menos. Un día, mientras reparaban una cerca, uno de los niños le preguntó, ¿de verdad esta tierra es tuya? Aldana se detuvo a pensar, luego respondió, la tierra no pertenece a nadie, pero hoy me toca cuidarla a mí. El rumor del rancho convertido en refugio creció en la región. Algunos celebraban, otros criticaban. Se volvió casa de huérfanos, decían unos. Está gastando la hacienda en mantener bocas inútiles, murmuraban otros. Pero llegaron también quienes trajeron donaciones, ropa, libros y alimentos. Aldana no pedía nada, pero aceptaba todo con gratitud. Con el paso de los días, el rancho empezó a respirar con un ritmo distinto. Los peones, al principio recelosos, fueron acostumbrándose a la presencia de los niños. Valerio, siempre testarudo y con una lengua afilada, se burlaba menos a cada amanecer. Una mañana, sorprendieron al hombre enseñando a un muchacho a ensillar un caballo. No se lo digan a la patrona, murmuró. Si lo hace, me deja de molestar. Aldana, por su parte, observaba desde la distancia, evaluando cada movimiento, cada gesto de adaptación. Sabía que la confianza se construye con paciencia, y no con imposiciones. Martín seguía callado, absorbiendo los cambios con ojos que ya no eran de dueño distante, sino de testigo silencioso. Una tarde se acercó a Aldana. No pensé que harías todo esto, admitió. Ella le sonrió sin alardes. Tampoco yo. Pero si de niña hubiera existido un lugar así, no estaría luchando por demostrar que puedo sostener algo más grande que yo misma. Trueno, poco a poco, también empezó a acostumbrarse. Aquella tarde, mientras Aldana supervisaba las reparaciones de una cerca rota, el caballo permitió que un niño se acercara a la cerca. Bufó, olió la mano del pequeño y permaneció quieto. Aldana sonrió. Parece que también quiere aprender a confiar, dijo para sí misma. Esa noche, frente a la fogata, Aldana reunió a todos los niños y peones. Con voz firme pero cálida, les habló del rancho, este lugar fue orgullo de unos pocos. Ahora será hogar de muchos. Aquí nadie duerme en la calle, nadie come solo. Nadie vuelve a escuchar que no sirve para nada.
El silencio fue profundo, casi reverente. Luego los aplausos estallaron espontáneos, llenando el corral de un calor humano que ninguna construcción podría contener. Katá lloró con emoción. Martín, desde la sombra, bajó la cabeza en señal de respeto. Trueno miraba, observando el eco de la transformación que sucedía bajo su mirada. Los niños empezaron a acostumbrarse a rutinas que combinaban trabajo y aprendizaje. Uno ayudaba a traer agua, otro alimentaba animales, otro limpiaba espacios comunes. No era obligatorio, pero todos querían participar. Las noches se llenaban de historias contadas por Aldana. Relataba aventuras de su infancia en la ciudad, los callejones, las noches frías y solitarias, enseñándoles a transformar la adversidad en fortaleza. Aquí nadie se ríe de quien cae, les decía. Aquí aprendemos a levantarnos juntos. Pronto, la noticia del rancho como refugio se extendió más allá de los cerros. Algunos vecinos celebraban la iniciativa, otros criticaban. Está gastando la hacienda en niños sin futuro, decían unos. Se volverá un caos, murmuraban otros. Pero llegaron también donaciones inesperadas, ropa vieja, libros, alimentos. Aldana no pedía nada, pero recibía todo con cuidado y agradecimiento. Lo que antes era desconfianza, ahora se convertía en cooperación. Los peones, que al principio veían con recelo la presencia de los niños, comenzaron a cambiar su actitud. Valerio, el más terco, pasó de la burla a la instrucción. Organizaba la guardia de los potros y enseñaba a los más jóvenes a leer las señales de los caballos, a interpretar sus movimientos y comprender sus emociones. Don Chema improvisó un taller de reparación de cercas. Katá convirtió la cocina en aula para enseñar medidas y procedimientos de higiene. La colaboración comenzó a fluir y cada tarea adquiría un sentido más profundo, dignidad y aprendizaje compartido. Aldana también comprendió que el rancho necesitaba disciplina, no imposiciones. Reunió a los pequeños bajo el mezquite y fijó reglas claras: desayuno, escuela por la mañana, tareas ligeras por la tarde y un pago simbólico guardado a nombre de cada niño. No había golpes ni insultos, la dignidad era la primera cerca que ningún niño debía cruzar sin permiso. La paciencia se convirtió en método, y el respeto en norma. Con el tiempo incluso Martín comenzó a aceptar la transformación. Dejó de ser el hombre de mirada dura y distante y empezó a convertirse en aliado silencioso. Compartía contactos antiguos, ayudaba en reparaciones y asesoraba sobre trámites legales sin imponer su voluntad. Aldana, consciente de cada cambio, sentía que el rancho ya no dependía únicamente de su esfuerzo. Se había convertido en un ecosistema donde la cooperación y la responsabilidad mutua eran la base del crecimiento. Un día, mientras revisaban los catres del granero, Aldana observó a un niño tartamudo cepillando a Trueno con dedicación. «Es mi mejor maestro», dijo el pequeño. Nadie se rió. El caballo, que antes parecía imposible de domar, ahora enseñaba paciencia y respeto con cada movimiento. Cada gesto de los niños era una lección de humanidad que el rancho devolvía multiplicada. El cambio también se reflejaba en la comunidad. La noticia del rancho se extendió a pueblos cercanos. Llegaron periodistas locales, maestros retirados dispuestos a ofrecer su tiempo para enseñar, vecinos con habilidades diversas que deseaban colaborar. Aldana no solicitaba nada, pero la generosidad de otros comenzó a transformar el lugar en un verdadero centro de aprendizaje y refugio. Trueno, aunque seguía siendo indomable en espíritu, comenzó a aceptar caricias breves y cuidados básicos. Su sola presencia imponía respeto, y cada interacción con los niños enseñaba límites, confianza y empatía. Aldana comprendió que los símbolos podían ser herramientas poderosas si se usaban con propósito. El caballo no era solo un animal, era un maestro silencioso, un recordatorio de que la fuerza no reside en la violencia, sino en la consistencia y la atención consciente. Con el tiempo Aldana fijó horarios y espacios para aprendizaje práctico y teórico, lunes de oficios, miércoles de leyes básicas, talleres de lectura y matemáticas, consultas veterinarias, clases de manualidades. La compasión se convirtió en logística, organizar horarios, planificar tareas, mantener control de alimentos y recursos. Cada detalle importaba. La administración del rancho se volvió un acto de amor sistemático, donde la planificación y la empatía se entrelazaban. El pueblo, aunque seguía con sus prejuicios iniciales, comenzó a notar la diferencia. Algunos vecinos que antes enviaban recados criticando la presencia de niños sin hogar, ahora ofrecían apoyo discreto, mientras otros seguían observando desde la distancia.
Aldana no buscaba reconocimiento, su objetivo era crear un sistema donde la dignidad de los niños fuera respetada y donde cada acción tuviera un propósito claro. En este proceso, Martín dejó de ser simplemente un acompañante para convertirse en un aliado estratégico. Aportaba conocimientos prácticos sobre administración, manejo de recursos y resolución de conflictos. Su apoyo silencioso y constante permitió que Aldana pudiera concentrarse en la atención directa a los niños y la creación de un entorno seguro y estimulante. Trueno, siempre a su lado, se volvió símbolo de resistencia y aprendizaje. Así, el rancho dejó de ser un espacio de abandono para convertirse en un refugio donde la resiliencia se enseñaba a diario. Cada niño, cada peón, cada visita de apoyo contribuía a construir una comunidad viva y activa, un ecosistema donde la cooperación y la dignidad eran la base de todo. La transformación no se logró de la noche a la mañana, pero cada día representaba un paso firme hacia la consolidación de un espacio seguro y lleno de oportunidades. Con el paso de las semanas, el rancho comenzó a llenarse de vida de manera que nadie había anticipado. Aldana recorría cada rincón con atención, verificando el estado de los corrales, el granero y los pozos de agua. Cada detalle contaba. Los niños habían empezado a formar pequeños grupos de trabajo, enseñándose unos a otros lo que aprendían de Aldana y de los peones. La rutina se volvió un hilo conductor, donde el orden y la libertad coexistían sin conflictos. Un amanecer, mientras revisaba las cercas del potrero más alejado, Aldana escuchó pasos ligeros detrás de ella. Era Lía, una de las niñas que había llegado días antes, con los ojos aún llenos de desconfianza. ¿Puedo ayudarte con el agua?, preguntó. Aldana sonrió. Claro. Pero primero aprendamos a leer el pozo. El agua también habla si sabes escucharla. La niña frunció el ceño, pero aceptó. Poco a poco, mientras levantaban cubetas y llenaban tinajas, Lía comenzó a entender que aquí había reglas, sí, pero también espacio para crecer y aprender. Trueno, siempre vigilante, se paseaba entre los niños y peones, observando cada movimiento con su mirada intensa. Había aprendido a responder a gestos y voces específicas, y aunque no era un caballo completamente dócil, respetaba el espacio de cada persona. Los niños comenzaron a interactuar con él con cuidado y respeto, aprendiendo lecciones que ningún libro podría enseñarles: paciencia, constancia y atención a los detalles. Los peones, antes escépticos, empezaron a cambiar su actitud frente a la presencia de los niños. Valerio, que siempre había sido el más sarcástico, se encontró enseñando a un niño a enjaezar a Trueno sin darse cuenta de cuánto disfrutaba la experiencia. No se lo digas a la patrona, murmuró entre dientes, pero ya no era con molestia, sino con orgullo contenido. Cada pequeño éxito de los niños se reflejaba en los gestos silenciosos de aprobación de los peones. Una tarde, mientras reparaban un cercado, Aldana reunió a los niños y les habló de los tiempos difíciles que había vivido. Cuando era niña, no había nadie que me cuidara. Dormía en la calle con frío y miedo. Pero aprendí a no rendirme. Aquí cada uno de ustedes tiene la oportunidad de aprender lo mismo, de ser fuerte sin lastimar a otros. Sus palabras calaron hondo. Algunos niños bajaron la mirada, recordando sus propias noches de abandono, pero pronto levantaron la cabeza, comprendiendo que ahora tenían un lugar donde podían sentirse seguros. Conforme pasaban los días, la comunidad comenzó a notar los cambios. Algunos vecinos observaban con recelo, pero no podían ignorar el efecto positivo sobre los niños. Llegaban curiosos, algunos con dudas, otros con intenciones de ayudar. Aldana no pedía nada, pero aceptaba donaciones discretamente: libros, ropa, semillas, herramientas. Cada aporte era cuidadosamente integrado a la rutina del rancho, enseñando a los niños el valor de la colaboración y la responsabilidad compartida. La organización del rancho se convirtió en un ejercicio constante de planificación y logística. Aldana estableció horarios claros: las mañanas para la escuela y el aprendizaje teórico, las tardes para el trabajo práctico y cuidado de animales, y las noches para compartir historias y reflexionar sobre el día. Cada actividad tenía un propósito, y cada niño aprendía que la responsabilidad se traduce en libertad. Martín, aunque menos expresivo, comenzó a asumir un papel más activo. Revisaba cuentas, organizaba recursos y asesoraba sobre cuestiones legales y administrativas, asegurándose de que Aldana pudiera concentrarse en la gestión del rancho y la atención a los niños. Su apoyo silencioso permitió que el espacio se mantuviera estable, eficiente y seguro. La relación entre ellos no necesitaba palabras,
funcionaba basada en respeto mutuo y objetivos compartidos. Los niños empezaron a notar cambios en sí mismos. Algunos, tímidos y desconfiados, comenzaron a reír, a colaborar y a expresarse sin miedo. Otros encontraron talentos ocultos, uno mostró habilidad para cuidar a los animales, otro descubrió un interés en la lectura y la escritura, otro desarrolló destrezas manuales sorprendentes. Aldana celebraba cada pequeño logro, reforzando la idea de que la dignidad y la autoestima se construyen paso a paso. Trueno, que había sido símbolo de indomabilidad, se convirtió en mentor silencioso de los niños. Cada interacción enseñaba respeto y límites. Un día, mientras dos niños discutían por quién montaría al caballo, Aldana intervino con calma: Trueno no es premio ni propiedad. Aprende a esperar, a escuchar y a respetar. Los niños comprendieron y la lección trascendió la equitación, la paciencia y la disciplina también valen en la vida. El rancho se transformaba en un microcosmos de aprendizaje, cooperación y crecimiento. Cada día Aldana evaluaba los progresos, ajustaba rutinas y ofrecía apoyo individual. Cada niño tenía un papel, pero no estaba obligado, la motivación surgía de la sensación de pertenencia y respeto. Los peones aprendían también, enseñar se convirtió en una experiencia gratificante y digna, lejos de la imposición y la burla. Con el tiempo, la comunidad externa comenzó a involucrarse de manera más organizada. Llegaron maestros jubilados para impartir clases de refuerzo, doctores voluntarios para revisar salud y vacunación, artesanos dispuestos a enseñar oficios. Aldana mantenía la coordinación con firmeza y claridad, asegurando que cada aporte se integrara de manera efectiva al sistema del rancho. La compasión se transformaba en estructura, alimentación, educación, higiene y cuidado animal eran ejes fundamentales. Martín, Trueno, los peones y Aldana formaban un equipo silencioso pero sólido. Cada miembro entendía su rol y la importancia de la colaboración. Los niños, al sentir seguridad y respeto, se abrían poco a poco, compartiendo historias, aprendiendo habilidades y desarrollando confianza. Las noches se llenaban de risas, canciones y relatos que reforzaban la sensación de comunidad. La transformación del rancho era evidente, de un lugar de abandono pasó a ser un refugio vibrante, donde la esperanza se manifestaba en cada gesto cotidiano. Aldana, al observar a los niños dormir seguros en catres improvisados, comprendió que el verdadero cambio no se medía en infraestructura ni en papel firmado. La verdadera victoria era intangible, era la dignidad restaurada, la confianza recuperada y la posibilidad de un futuro distinto para quienes habían conocido el abandono. Trueno, siempre cerca, parecía comprender también la importancia de cada acción, y su comportamiento reflejaba respeto y prudencia. El rancho había dejado de ser un símbolo de fracaso para convertirse en un faro de esperanza. Aldana sabía que el trabajo estaba lejos de terminar, pero la estructura que habían creado, la colaboración entre todos los miembros y la confianza recuperada de los niños, garantizaban que el proyecto tuviera bases sólidas. Cada decisión, cada rutina y cada acto de cuidado se sumaban a un legado de resiliencia y solidaridad que trascendía generaciones. El cambio no fue instantáneo ni fácil, pero con paciencia y constancia, Aldana había logrado transformar un espacio olvidado en un lugar donde la dignidad, el aprendizaje y la compasión podían florecer. Trueno, con su mezcla de fuerza y delicadeza, permanecía como recordatorio viviente de que incluso lo aparentemente indomable puede enseñar lecciones fundamentales. La historia de Aldana y los niños demostraba que la verdadera fuerza no reside en la autoridad o el poder, sino en la constancia, la empatía y la capacidad de ofrecer un hogar donde nadie vuelva a sentirse invisible. El invierno comenzó a ceder y, con él, los primeros indicios de un nuevo ciclo de vida en el rancho se hicieron evidentes. Aldana caminaba entre los potreros, observando cómo la hierba empezaba a reverdecer y cómo Trueno, siempre vigilante, se acercaba con un paso lento pero seguro. Los niños, que al principio habían llegado con miedo y desconfianza, ahora se movían con libertad, colaborando entre ellos y aprendiendo a escuchar, a esperar y a cuidar de los animales y del terreno. Una mañana, mientras revisaba los cercos del granero, Aldana notó a dos niños discutiendo sobre quién debía acarrear más agua. Con paciencia se acercó y les dijo: no se trata de quién hace más, sino de cómo cuidamos lo que tenemos. Cada esfuerzo suma, pero nadie debe sentirse superior o inferior por ello. Los niños, aún aprendiendo a controlar sus emociones, bajaron la cabeza y asentaron. Era un pequeño pero significativo paso hacia la comprensión de la cooperación y la igualdad.
Trueno observaba cada movimiento desde la distancia, con la oreja levantada, atento a cualquier señal de conflicto o inseguridad. Con el tiempo se había convertido en una especie de maestro silencioso para los niños, mostraba límites, enseñaba paciencia y exigía respeto, pero también ofrecía afecto cuando se le acercaban con cuidado. Algunos incluso empezaban a acariciarle el lomo, y el caballo respondía con un ligero resoplido de aceptación. Los peones, antes reacios, habían cambiado también. Valerio, el más terco de todos, ahora dedicaba tiempo a enseñar a los niños a encillar caballos y reparar cercas. Lo hacía sin burlas, pero con ese tono firme que exigía atención y cuidado. Los demás peones, inspirados por su cambio, comenzaron a involucrarse más en la educación práctica de los niños, enseñándoles oficios que iban desde la carpintería hasta el manejo del ganado. La dinámica del rancho empezaba a reflejar un modelo de aprendizaje mutuo, donde todos se beneficiaban del esfuerzo compartido. Un día, mientras Aldana organizaba el alimento para los animales, Lía se acercó con un cuaderno y lápices que había encontrado en las donaciones recientes. ¿Podemos aprender a leer y escribir?, preguntó con timidez. Aldana sonrió y asintió. Claro que sí. La educación es un derecho, no un lujo. Empecemos por lo básico y poco a poco iremos avanzando. Esa tarde, alrededor del porche, los niños comenzaron a aprender a escribir su nombre, a reconocer letras y números. Las risas, mezcladas con concentraciones serias, llenaron el aire. La llegada de maestros jubilados reforzó este aspecto. Cada tarde dedicaban tiempo a enseñar lectura, matemáticas y habilidades prácticas que los niños podrían aplicar en la vida cotidiana. Aldana supervisaba, asegurándose de que las clases fueran interactivas y significativas. Los niños comenzaron a notar que aprender no era castigo ni imposición, sino una herramienta para crecer y tener control sobre su propio futuro. El rancho también comenzó a atraer la atención de otros miembros de la comunidad. Vecinos curiosos llegaban a observar, algunos con desconfianza, otros con la intención de ofrecer ayuda. Aldana, firme pero abierta, aceptaba colaboraciones con reglas claras, cada aporte debía integrarse al sistema y beneficiar a todos por igual. La transparencia y la consistencia en la gestión del rancho hicieron que la comunidad comenzara a confiar, aunque gradualmente, en el proyecto. Una tarde, Aldana reunió a los peones y a los niños alrededor del granero. El rancho no es solo mío ni de ustedes. Es un lugar de todos los que quieran aprender a cuidar, respetar y construir. Aquí nadie duerme en la calle, nadie come solo y nadie es menos por haber llegado tarde a la vida. Cada acción que hagan repercute en todos. Los niños escuchaban con atención, algunos con lágrimas contenidas, otros con una sonrisa tímida, comprendiendo la magnitud de lo que significaba pertenecer a este espacio. Con el tiempo, el rancho desarrolló un sistema de responsabilidades compartidas. Cada niño tenía una tarea diaria, desde alimentar a los animales hasta cuidar los jardines y limpiar los espacios comunes. No había castigos por errores, solo correcciones y orientación. Los peones colaboraban enseñando técnicas, y Aldana supervisaba para garantizar que las reglas fueran respetadas y que todos aprendieran la importancia de la disciplina sin miedo ni humillación. Trueno, como símbolo del rancho, comenzó a participar en ejercicios de confianza con los niños. Uno a uno se acercaban a él con cuidado, aprendiendo a interpretar sus movimientos y a interactuar sin imponer miedo ni violencia. El caballo enseñaba con su comportamiento. La paciencia y el respeto generan confianza, mientras que la impulsividad trae rechazo. Este aprendizaje práctico resultaba más poderoso que cualquier lección verbal. Con la llegada de la primavera, la transformación del rancho era visible no solo en la tierra y los animales, sino en la actitud de los niños y peones. La risa reemplazaba al miedo, la colaboración al aislamiento y el aprendizaje constante a la rutina vacía. Aldana entendió que el verdadero cambio no era inmediato ni espectacular, era constante, silencioso y profundo. Cada niño que aprendía a leer, cada animal cuidado con respeto, cada trabajo compartido fortalecía la estructura de este pequeño mundo que empezaba a ser un ejemplo para la comunidad. Un día, mientras los niños jugaban en el patio, un vecino se acercó con una oferta inesperada. Quería comprar el rancho para convertirlo en un negocio. Aldana escuchó con atención, pero mantuvo la calma. Este lugar no está a la venta. Aquí no se busca beneficio personal, sino bienestar común. Los niños y los animales no son mercancía. La firmeza en su voz dejó claro que no habría discusión.
La reputación del rancho como refugio y espacio educativo ya se había consolidado, y Aldana sabía que cualquier intento de apropiarse del proyecto iba a enfrentarse a la resistencia de toda la comunidad. Mientras tanto, Martín trabajaba en mejorar la infraestructura del rancho. Nuevos bebederos para los animales, reparaciones en el granero y mejoras en los caminos internos hacían que la rutina diaria fuera más eficiente y segura. Cada acción de mantenimiento era también una lección para los niños, quienes aprendían que cuidar de un espacio es tan importante como disfrutarlo. La combinación de educación, trabajo práctico y responsabilidad consolidaba los valores que Aldana deseaba transmitir. El impacto del rancho comenzó a reflejarse también en la autoestima de los niños. Aquellos que llegaron con miedo y desconfianza ahora caminaban erguidos, hablaban con seguridad y compartían sus conocimientos con los más nuevos. La rutina, lejos de ser rígida, fomentaba la independencia y el sentido de comunidad. Cada pequeño logro, desde completar tareas hasta ayudar a un compañero, se celebraba como un paso hacia una vida digna y respetuosa. Aldana observaba con orgullo y humildad cómo Trueno, los niños y los peones se integraban en una danza cotidiana de aprendizaje, colaboración y respeto mutuo. Sabía que el verdadero éxito del rancho no se medía en infraestructura ni en números, sino en la transformación de vidas. Cada niño que recuperaba la confianza y cada gesto de solidaridad consolidaba un legado que trascendería generaciones. La mañana despertó clara y tibia sobre el rancho. Aldana caminó por los potreros, sintiendo cómo la tierra comenzaba a calentar después de los fríos de la madrugada. Trueno se acercó con paso firme y la miró con ojos que parecían comprender cada decisión tomada. Los niños ya estaban ocupados en sus tareas, unos alimentaban a los animales, otros limpiaban las herramientas, algunos ayudaban a preparar la comida. La rutina, lejos de ser un peso, se había transformado en un orden natural que todos aceptaban con respeto y alegría. Ese día, Aldana decidió organizar un taller especial. Había llegado al rancho un hombre mayor, artesano de la región, dispuesto a enseñar a los niños a trabajar con madera y herramientas básicas. Los niños se acercaron con curiosidad y cautela, recordando las veces en que sus manos habían aprendido solo a sobrevivir, no a crear. Aldana los animó: aquí vamos a aprender a construir, no solo objetos, sino confianza y paciencia. El taller comenzó y cada golpe de martillo y cada corte de sierra era acompañado por explicaciones detalladas, con énfasis en la seguridad y la precisión. Trueno observaba desde el corral, mientras algunos niños se acercaban a acariciarle la melena antes de regresar a sus labores. La interacción con el caballo ya no era temerosa, había confianza y respeto. Aldana sonrió al ver cómo un niño, que llegó descalzo y con miedo en la mirada, ahora se acercaba con cuidado, extendiendo la mano para que Trueno oliera sus dedos. Era un pequeño gesto pero cargado de simbolismo, la posibilidad de confiar en alguien que antes parecía imposible de alcanzar. Mientras tanto, los peones continuaban adaptándose a la presencia constante de los niños. Valerio, que al principio había mostrado resistencia, ahora les enseñaba con paciencia a manejar herramientas y a cuidar el ganado. Su cambio de actitud se había convertido en ejemplo para los demás. La disciplina no necesitaba gritos ni burlas, podía enseñarse con firmeza, claridad y respeto. Otros peones comenzaron a imitarlo, encontrando satisfacción en la enseñanza y en ver el progreso de los pequeños. Ese mediodía, Aldana reunió a todos bajo el gran mezquite que se erguía en el centro del rancho. Hoy vamos a hablar de la importancia del agua, dijo, mientras señalaba la acequia que corría a un costado del terreno. Explicó cómo conservarla, cómo dividirla y cómo planificar su uso para que todos los cultivos y animales recibieran lo necesario. Los niños escuchaban con atención, y algunos tomaban notas en sus cuadernos, como si cada palabra tuviera el peso de un conocimiento vital. El taller de madera continuó hasta la tarde. Aldana observaba cómo cada niño aprendía no solo a construir, sino a colaborar. Algunos ayudaban a sostener tablas, otros pasaban herramientas, y todos compartían consejos que habían recibido del maestro artesano. Se creó un ambiente de camaradería que contrastaba con la desconfianza inicial. Cada logro se celebraba en voz alta, no con premios materiales, sino con reconocimiento sincero y aplausos. Al caer la tarde, el rancho se llenó de un silencio cálido y productivo. Los niños regresaban al porche para escribir en sus diarios, mientras Aldana revisaba la lista de tareas y planificaba la jornada siguiente. Trueno descansaba en su corral, observando el atardecer con calma.
El rancho parecía un organismo vivo, donde cada miembro tenía un papel y todos dependían de la cooperación y el cuidado mutuo. Esa noche Aldana reunió a todos alrededor de la fogata. La luz naranja iluminaba los rostros, algunos todavía sucios de la jornada, otros limpios gracias a las rutinas de higiene que se habían establecido. Hoy aprendimos algo más que a trabajar con madera o cuidar el agua, dijo Aldana. Aprendimos que la paciencia, la colaboración y el respeto son herramientas poderosas. Cada uno de ustedes tiene algo que enseñar y algo que aprender. Aquí nadie es menos ni más, todos somos responsables del bienestar de este lugar y de quienes lo habitan. Uno de los niños, con voz temblorosa pero decidida, levantó la mano. Aldana, ¿podemos enseñar a otros niños lo que aprendimos? La pregunta resonó en la fogata como un eco de esperanza. Aldana asintió con una sonrisa. Sí, enseñar es la mejor manera de aprender. Pero recuerden, enseñar con respeto, con paciencia y sin presionar. Cada uno aprenderá a su propio ritmo. Los niños asintieron, algunos emocionados, otros pensativos, pero todos comprendiendo la magnitud de la responsabilidad que se les ofrecía. Los días siguientes trajeron más desafíos y aprendizajes. La sequía que había amenazado el rancho comenzaba a ceder ligeramente, pero todavía exigía planificación y cuidado. Aldana enseñó a los niños a medir el nivel de agua en los bebederos, a regar los cultivos de manera estratégica y a almacenar correctamente los suministros. Cada actividad, por más rutinaria que pareciera, llevaba consigo una lección de previsión y respeto por la naturaleza. Un día, mientras revisaba los registros de tareas, Aldana notó que un niño llamado Timo no había completado las suyas. Se acercó con calma y le preguntó qué había pasado. Timo, bajando la cabeza, explicó que había ayudado a un compañero a limpiar su área porque estaba enfermo. Aldana sonrió y dijo, entonces ayudaste a alguien, y eso también es cumplir con tu responsabilidad. Aquí no medimos solo lo que haces por ti, sino lo que haces por los demás. El niño sonrió tímidamente comprendiendo que la empatía era tan valiosa como la disciplina. Trueno se convirtió en un símbolo constante de esta nueva filosofía del rancho. Los niños aprendían a cuidar de él, a comprender sus señales y a respetar sus tiempos. Aldana utilizaba al caballo como ejemplo de cómo los seres vivos responden al respeto y a la paciencia, y cómo el liderazgo basado en la comprensión produce mejores resultados que el miedo o la imposición. La comunidad comenzó a notar cambios. Algunos vecinos se acercaban con preguntas, otros con aportaciones, herramientas, semillas, ropa. Aldana aceptaba todo con reglas claras y organizaba la distribución para que beneficiara a todos. Los niños ayudaban a clasificar y preparar los recursos, aprendiendo a planificar y a trabajar en equipo. Lo que al principio era un refugio para unos pocos, comenzaba a convertirse en un centro de aprendizaje y cooperación. Un día, un periodista local llegó al rancho con la intención de cubrir la historia. Aldana lo recibió con discreción, mostrando lo esencial, las rutinas, el trabajo y la vida diaria. Los niños participaron activamente explicando lo que habían aprendido y cómo habían cambiado sus hábitos. El artículo que salió publicado no hablaba solo de un refugio, sino de un modelo de educación, respeto y responsabilidad compartida. La repercusión fue inmediata, más voluntarios y donaciones llegaron al rancho, pero Aldana mantuvo la misma política de transparencia y reglas estrictas para asegurar que todo beneficiara a la comunidad y no solo a la curiosidad de algunos. Con cada paso Aldana sentía que su misión se consolidaba, los niños ya no eran invisibles, ni temerosos, ni relegados a la calle. Trueno, con su presencia majestuosa y sus comportamientos de enseñanza, reforzaba los valores de respeto y cuidado. Los peones habían dejado de ser meros trabajadores para convertirse en guías y protectores. El rancho, antes un espacio vacío y desordenado, se transformaba en un organismo vibrante, donde cada acción, por pequeña que fuera, tenía significado y propósito. La luz de la mañana se filtraba por las hojas del mezquite cuando Aldana salió al corral con Trueno. El caballo, imponente y silencioso, caminaba a su lado con pasos medidos, como si comprendiera que aquel rancho ya no era solo un espacio físico, sino un refugio de aprendizaje y confianza. Los niños ya estaban despiertos, algunos recogiendo leña, otros preparando los bebederos, mientras Timo y Lucía revisaban las listas de tareas de la noche anterior. La rutina matutina se había convertido en un acto de cooperación consciente, cada acción tenía un propósito y cada niño entendía que su esfuerzo contaba. Esa mañana Aldana decidió enseñarles algo más que trabajo y disciplina, les habló de la resiliencia.
Reunió a todos alrededor del gran árbol del centro y explicó cómo superar dificultades sin perder la esperanza ni la dignidad. La vida nos pondrá pruebas, dijo, algunas parecerán imposibles, pero lo que importa es cómo respondemos. No estamos solos, nos tenemos los unos a los otros, y eso nos hace fuertes. Los niños escuchaban atentamente, algunos con los ojos abiertos de asombro, otros con la cabeza inclinada en concentración. Era la primera vez que sentían que las adversidades podían enfrentarse colectivamente y no solo con miedo o resignación. Trueno observaba desde el corral mientras algunos niños se acercaban para acariciar su melena antes de regresar a sus tareas. El vínculo entre los animales y los niños se había fortalecido, habían aprendido a respetar el espacio del caballo y a interpretar sus movimientos, y Trueno respondía con paciencia y tolerancia. Aldana utilizaba cada interacción como ejemplo de liderazgo compasivo. Si cuidamos de los que nos rodean, ellos cuidarán de nosotros, decía, mientras los niños asentían y observaban cómo el caballo olía las manos extendidas con respeto. Después de la charla, Aldana llevó a los niños al huerto. Allí mostraba cómo plantar, regar y cuidar los cultivos, explicando que cada acción tenía un efecto en el todo. Uno de los niños preguntó con curiosidad: ¿y si la planta muere? Aldana se agachó y le miró a los ojos. Entonces aprendemos de ella. Cada fracaso es una lección, y cada éxito una oportunidad de crecer. Aquí no tememos equivocarnos, aprendemos a corregir y mejorar. Esa filosofía comenzó a calar profundamente en los pequeños, algunos, que antes habían dudado de sí mismos, comenzaron a experimentar con confianza. Mientras los niños trabajaban en el huerto, Aldana llamó a algunos peones para reorganizar el granero. Era un día de limpieza y reorganización de herramientas y alimentos, y cada uno tenía una tarea asignada. Valerio supervisaba con discreción, interviniendo solo cuando era necesario, y otros peones colaboraban activamente. El ambiente había cambiado, la cooperación se había vuelto natural, y las tensiones del pasado empezaban a diluirse en la rutina compartida y en los pequeños logros visibles de cada día. Al mediodía, Aldana preparó un almuerzo colectivo. Los niños se turnaban para ayudar en la cocina, cortando verduras, sirviendo frijoles y organizando las mesas. El acto de preparar la comida juntos no solo fortalecía el sentido de comunidad, sino que enseñaba disciplina, higiene y trabajo en equipo. Trueno observaba desde el corral mientras algunos niños saltaban para mostrarle los alimentos y luego regresaban a lavar los platos y limpiar el área. Cada acción, aunque cotidiana, estaba cargada de aprendizaje y cuidado mutuo. Después de comer, Aldana decidió introducir una nueva actividad, la lectura grupal. Cada tarde los niños se reunían alrededor de la fogata o en el porche del rancho, dependiendo de la hora y el clima. Aldana les contaba historias de su propia infancia, de los desafíos que había enfrentado y de cómo había aprendido a levantarse después de cada caída. Las historias no eran solo entretenimiento, eran lecciones de vida que enseñaban resiliencia, empatía y responsabilidad. Algunos niños comenzaron a compartir sus propias historias, descubriendo en la palabra la capacidad de expresarse y conectar con otros. Un día, mientras revisaban los registros de asistencia y tareas, Aldana notó que Lucía había estado ausente en algunas actividades. Se acercó a ella con calma, sin reproches, y le preguntó qué había sucedido. La niña explicó que había ayudado a su hermano menor que estaba enfermo y que no había querido molestarlas. Aldana sonrió y dijo: ayudar a los demás también es cumplir tu responsabilidad. Aquí valoramos tanto lo que haces por ti como lo que haces por los demás. Lucía asintió, sintiéndose reconocida y comprendida. Era la primera vez que alguien evaluaba su esfuerzo con justicia y empatía. Mientras tanto, la comunidad seguía observando y, en algunos casos, participando en el cambio. Vecinos y personas de otros pueblos traían donaciones, herramientas y conocimientos. Aldana organizaba todo con un enfoque meticuloso, cada recurso debía beneficiar a todos, sin favoritismos ni desperdicios. Los niños ayudaban a clasificar y preparar los materiales, aprendiendo planificación, logística y colaboración. Lo que había comenzado como un refugio para unos pocos se convertía en un centro de aprendizaje, cooperación y desarrollo comunitario. Esa tarde Aldana recibió una visita inesperada, un inspector del gobierno local. Su intención inicial era revisar la documentación del rancho y las condiciones de seguridad, con la sospecha de que había irregularidades. Aldana lo recibió con cordialidad, mostrándole bitácoras, registros de tareas, certificados de vacunación de los animales y listas de asistencia de los niños.
El inspector revisó todo minuciosamente, cuestionando detalles y procedimientos. Aldana respondió con calma, explicando cada proceso y mostrando la implicación de la comunidad. El hombre, al ver la organización y el compromiso de todos, terminó ofreciendo su apoyo y sugirió cursos de capacitación para mejorar aún más la eficiencia y seguridad del rancho. Esa noche, mientras los niños dormían en los catres del granero, Aldana se sentó junto a Trueno, acariciando su lomo. Reflexionó sobre cómo el rancho había evolucionado, de un espacio vacío y desordenado, había pasado a ser un lugar de aprendizaje, cuidado y confianza. Trueno resopló suavemente como si entendiera la magnitud del cambio. Aldana sonrió, sabiendo que la verdadera transformación no era solo física, sino también emocional y social. Cada niño que había pasado por allí llevaba consigo lecciones de resiliencia, empatía y dignidad. El fin de semana, Aldana decidió organizar una feria comunitaria en el rancho. Invitó a productores locales, artesanos y vecinos para mostrar sus productos y conocimientos. La idea era fomentar la economía local y fortalecer la cooperación entre los habitantes de la región. Los niños participaron activamente, ayudaban a organizar los puestos, atendían a los visitantes y explicaban lo que habían aprendido en los talleres. La feria se convirtió en un espacio de intercambio de conocimientos, alimentos y cultura, demostrando que el rancho podía ser un motor de transformación para toda la comunidad. Los días continuaban llenos de retos y aprendizajes. La sequía aún exigía planificación constante, pero Aldana enseñaba a los niños a evaluar riesgos, prever necesidades y actuar con responsabilidad. Cada acción tenía un efecto en el conjunto, y los niños comprendían que su esfuerzo no solo beneficiaba a ellos, sino a todos los que habitaban el rancho. Trueno seguía siendo un símbolo de paciencia, respeto y fuerza. Su comportamiento recordaba a todos que el liderazgo basado en comprensión y cuidado siempre producía resultados más sólidos que el miedo o la imposición. El amanecer llegó con un cielo rosado que bañaba el rancho en luz cálida. Aldana caminaba entre los niños y peones, revisando cada detalle, desde la siembra en los huertos hasta los bebederos de Trueno y los otros animales. La rutina matutina se había consolidado, cada quien sabía su lugar, sus responsabilidades y, sobre todo, entendía que su esfuerzo contribuía al bienestar de todos. No era solo disciplina, era un tejido de confianza y cuidado que crecía día a día. Esa mañana, Aldana decidió introducir una nueva actividad, la observación de la naturaleza. Llevó a los niños a los bordes del rancho, donde los campos se extendían hacia colinas cubiertas de pasto seco y mezquites dispersos. Les enseñó a identificar plantas comestibles, insectos beneficiosos y señales del clima. La tierra nos habla, dijo, si aprendemos a escucharla, nos dirá cuándo sembrar, cuándo cosechar y cuándo protegernos. Todo está conectado, y todo depende de nuestra atención. Los niños, fascinados, comenzaron a registrar lo que veían en pequeños cuadernos que Aldana les había proporcionado. Mientras tanto, Valerio y los peones ayudaban a reorganizar el corral grande. Los niños se acercaban con curiosidad, algunos para aprender a cargar heno, otros para observar cómo se manejaban los animales sin estrés ni violencia. Aldana enfatizaba la importancia de respetar a los animales. Si cuidamos de ellos con paciencia y respeto, nos enseñarán lecciones que ningún libro puede dar. Trueno se mantenía calmado, permitiendo que los más tímidos se acercaran y acariciaran su melena, enseñando a los pequeños a ganar confianza con gentileza. Al mediodía, Aldana reunió a todos para planificar la distribución de agua durante la semana. La sequía seguía siendo un desafío constante y la administración del recurso era fundamental. Cada niño tenía un rol: revisar los bebederos, monitorear los niveles de agua en los cultivos, asegurarse de que los animales tuvieran suficiente hidratación. No es solo agua, es vida, explicó Aldana. Si aprendemos a distribuirla con responsabilidad, podemos sostener todo lo que hemos construido aquí. Los niños escuchaban con atención, entendiendo que la planificación y la cooperación no eran opcionales, sino esenciales. Después de comer, Aldana decidió dedicar la tarde a la educación formal. Reunió a los niños en el porche donde colocó pizarras y cuadernos, y comenzó a enseñar lectura, escritura y matemáticas básicas. Algunos niños que antes habían estado rezagados en la escuela, comenzaron a avanzar rápidamente gracias a la atención personalizada y al ambiente seguro que Aldana había creado. No se trataba de competir, se trataba de descubrir que aprender podía ser una experiencia de orgullo y no de miedo.
Mientras los niños estudiaban, un grupo de vecinos llegó al rancho con herramientas y materiales donados. Aldana los recibió con gratitud, asignando tareas claras y mostrando cómo cada aporte se integraría al trabajo diario. Los niños ayudaban a clasificar y organizar los materiales, aprendiendo planificación, logística y responsabilidad. La comunidad, que al principio observaba con escepticismo, ahora participaba activamente, inspirada por la transformación visible del rancho y la disciplina con la que se gestionaban los recursos. Por la tarde, Aldana llevó a los niños a los establos para enseñarles sobre cuidado animal avanzado. Les explicó cómo alimentar correctamente a los caballos, cómo reconocer signos de enfermedad y cómo trabajar en equipo para asegurar que todos los animales estuvieran sanos y seguros. Algunos niños estaban especialmente interesados en Trueno y comenzaron a registrar sus hábitos y comportamientos, aprendiendo a interpretar señales de su temperamento y estado físico. Aldana los alentaba a ser observadores y pacientes. El liderazgo no se demuestra con fuerza, sino con comprensión. El día continuó con una sesión de lectura alrededor de la fogata. Aldana compartió historias de mujeres y hombres que habían superado adversidades similares a las que ellos habían enfrentado. Los niños escuchaban, a algunos con ojos brillantes, otros con lágrimas discretas, entendiendo que cada relato tenía un mensaje: la perseverancia y la solidaridad podían transformar vidas. Después los niños compartieron sus propias historias, desarrollando confianza en sí mismos y descubriendo la importancia de expresar sus emociones y experiencias. Al anochecer, Aldana se sentó junto a Trueno, reflexionando sobre el día. Observó cómo los niños dormían en sus catres, algunos con sonrisas y otros aún con ojos abiertos de curiosidad. Cada día, cada acción y cada decisión habían contribuido a un cambio tangible en sus vidas. El rancho ya no era solo un refugio físico, sino un espacio emocional seguro, donde podían crecer, aprender y sentirse valorados. Trueno, con su imponente presencia, seguía siendo un recordatorio constante de la fuerza que se logra cuando se combina respeto, disciplina y paciencia. Durante la noche, Aldana planeó la próxima actividad comunitaria, un taller de oficios y habilidades prácticas para los niños y vecinos interesados. Quería que todos pudieran aprender algo útil y aplicable, desde herrería y carpintería hasta cuidado animal y técnicas de cultivo sostenible. La idea era clara: el rancho debía ser un espacio de crecimiento integral, no solo un refugio temporal. Los niños participaron activamente en la planificación, proponiendo ideas y aprendiendo a organizar actividades que beneficiaran a toda la comunidad. A medida que la luna se elevaba sobre los campos, Aldana revisó los registros de asistencia, tareas y logros del día. Todo estaba documentado, no por burocracia, sino para poder evaluar avances, identificar áreas de mejora y asegurar que ningún niño o peón quedara rezagado. La estructura, aunque estricta, se combinaba con un enfoque profundamente humano. Cada acción, cada norma y cada decisión tenía como objetivo proteger la dignidad y fomentar la responsabilidad. Trueno, tranquilo en su corral, resoplaba suavemente como si también comprendiera la importancia de mantener un equilibrio entre disciplina y cuidado. Antes de dormir, Aldana salió al porche para observar el rancho desde la distancia. Las luces de los catres iluminaban los rostros de los niños, algunos dormidos, otros murmurando entre sueños. Pensó en cómo había comenzado todo, un lugar vacío, desordenado y sin futuro aparente, y cómo ahora cada rincón estaba lleno de vida, aprendizaje y esperanza. La transformación no había sido instantánea ni fácil, pero cada esfuerzo, cada decisión y cada acto de compasión habían dado frutos visibles. El rancho se había convertido en un símbolo de resiliencia, cooperación y dignidad compartida. Aldana suspiró y acarició a Trueno por última vez antes de retirarse a su habitación. Sabía que vendrían más desafíos: la sequía, las exigencias legales, la expansión del rancho y la necesidad de mantener la cohesión entre todos los que habitaban allí. Pero también sabía que cada desafío era una oportunidad para enseñar, aprender y fortalecer los lazos que habían hecho posible la transformación. Y mientras Trueno resoplaba suavemente en el corral, Aldana sonrió, segura de que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo sin perder la dignidad ni la esperanza que ahora iluminaba cada rincón del rancho. El sol apareció tímido sobre las colinas, derramando su luz dorada sobre los campos secos que, con paciencia, comenzaban a reverdecer. Aldana caminaba entre los cultivos y los establos, revisando los avances del día anterior y planificando las actividades de los niños y peones. Cada mañana traía consigo un ritmo distinto, pero siempre marcado por la rutina organizada y la atención al detalle.
revisar los bebederos, alimentar a los animales, asegurarse de que los huertos recibieran el agua justa y que los niños entendieran sus responsabilidades sin sentir presión ni miedo. La disciplina se había convertido en un acto de cuidado, no en imposición. Esa mañana Aldana decidió introducir un proyecto nuevo, la huerta de hierbas medicinales y flores comestibles. Los niños, sorprendidos y curiosos, se reunieron a su alrededor mientras explicaba la importancia de conocer plantas que podían curar dolencias comunes y mejorar la alimentación. Les enseñó cómo sembrar, regar y cuidar las plantas, señalando que cada semilla representaba un compromiso, una responsabilidad que debía cumplirse con paciencia. Cada planta necesita tiempo, agua y atención. Igual que ustedes, dijo sonriendo mientras observaba cómo los más pequeños manipulaban la tierra con cuidado y fascinación. Mientras los niños trabajaban en la huerta, Valerio y los peones reorganizaban los corrales, reforzando cercas y reparando bebederos. Los niños se acercaban para aprender, algunos para ayudar directamente y otros simplemente para observar y preguntar. Aldana aprovechaba cada momento para enseñarles algo nuevo, cómo medir el terreno, cómo mantener las herramientas limpias, cómo evaluar la salud de los animales. Trueno, siempre atento, caminaba entre ellos, permitiendo que los más tímidos se acercaran y sintieran la seguridad que emanaba de su presencia. Cada interacción era una lección de respeto, paciencia y confianza. Al mediodía, todos se reunieron para la comida. Katá, incansable, había preparado un guiso nutritivo que alimentaba no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Aldana aprovechó la ocasión para hablar sobre la importancia de la cooperación, como cada esfuerzo, por pequeño que pareciera, contribuía al bienestar colectivo. Los niños escuchaban atentamente, algunos masticando silenciosamente, otros asintiendo con la cabeza, comprendiendo que la solidaridad no era una obligación, sino un reflejo natural de vivir en comunidad. Después de comer, Aldana reunió a los niños para una sesión de lectura y escritura. El porche se transformó en un aula improvisada, con pizarras, cuadernos y lápices dispuestos cuidadosamente. Aquellos que antes habían tenido miedo de expresarse comenzaron a leer en voz alta, mientras los demás escuchaban con respeto y entusiasmo. Aldana corregía suavemente, celebrando cada logro por pequeño que fuera, y fomentando la autoestima de cada niño. La educación había dejado de ser un castigo y se había convertido en una experiencia de descubrimiento y orgullo. Mientras tanto, un grupo de vecinos llegó con materiales donados, herramientas, semillas y libros. Aldana los recibió con gratitud y asignó tareas claras para que todo se incorporara al funcionamiento del rancho. Los niños ayudaban a clasificar y organizar los materiales, aprendiendo logística, planificación y responsabilidad. La comunidad, que antes observaba con escepticismo, ahora participaba activamente, motivada por la transformación evidente del lugar y por la manera en que Aldana gestionaba cada recurso con transparencia y cuidado. Por la tarde, Aldana llevó a los niños a los establos para una clase avanzada sobre cuidado animal. Les enseñó a identificar signos de enfermedad, cómo aplicar primeros auxilios simples y cómo trabajar en equipo para garantizar la seguridad y bienestar de los caballos y otros animales. Trueno se mantenía tranquilo, permitiendo que los niños interactuaran con él, enseñándoles que la confianza se gana con respeto y paciencia. Algunos niños registraban observaciones en sus cuadernos, descubriendo que la atención al detalle podía prevenir problemas y mejorar la calidad de vida de los animales. Más tarde, alrededor de la fogata, Aldana compartió historias sobre personas que habían superado adversidades similares a las que ellos habían enfrentado. Cada relato estaba cargado de lecciones sobre perseverancia, dignidad y solidaridad. Los niños escuchaban con atención, algunos con ojos brillantes y otros con lágrimas discretas, comprendiendo que podían transformar sus propias vidas mediante la responsabilidad y la cooperación. Luego ellos mismos contaron historias de sus experiencias, fomentando la expresión emocional y la confianza en sí mismos. Al anochecer, Aldana revisó los registros de actividades y avances de los niños. Todo estaba documentado para poder evaluar el progreso y asegurar que ninguno quedara rezagado. La estructura, aunque estricta, combinaba disciplina y humanidad, cada acción tenía un propósito: enseñar responsabilidad, cuidar la dignidad y fomentar la independencia. Trueno permanecía cerca, su presencia imponente recordando a todos que la fuerza también podía manifestarse a través del respeto y la calma. Esa noche Aldana se retiró al porche para contemplar el rancho. Las luces de los catres iluminaban los rostros de los niños dormidos, algunos con sonrisas y otros con ojos entreabiertos, soñando con nuevas posibilidades.
Pensó en cómo el rancho había cambiado desde su llegada, un lugar desordenado y vacío se había convertido en un refugio lleno de vida, aprendizaje y esperanza. Cada decisión tomada, cada acto de compasión, cada esfuerzo, había contribuido a esa transformación visible y profunda. Antes de dormir, Aldana trazó planes para el día siguiente, talleres de habilidades prácticas, nuevas clases de educación formal y actividades de integración con la comunidad. Su objetivo era claro, que el rancho no solo fuera un refugio físico, sino un lugar donde los niños aprendieran a valorar su dignidad, desarrollaran habilidades útiles y entendieran la importancia de la cooperación y la solidaridad. Cada niño tenía un rol, cada acción un propósito, y cada éxito, por pequeño que fuera, era celebrado y documentado. Mientras la luna iluminaba suavemente el rancho, Aldana acarició a Trueno, agradeciendo su paciencia y su enseñanza silenciosa. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, la sequía, la necesidad de recursos, los problemas legales y las tensiones comunitarias. Pero también sabía que con organización, paciencia y compasión, cada obstáculo podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Trueno, quieto y atento, parecía comprenderlo, y su sola presencia recordaba a todos que el liderazgo verdadero se basa en respeto y cuidado, no en miedo ni imposición. Esa noche Aldana cerró los ojos con la satisfacción de saber que el rancho no solo sobreviviría, sino que florecería. Cada niño dormía seguro, cada peón tenía un propósito, y cada acción estaba alineada con la visión de un espacio donde la dignidad, la paciencia y la solidaridad fueran los pilares. La transformación no había sido instantánea ni fácil, pero el esfuerzo colectivo y la dedicación constante habían hecho posible lo que antes parecía imposible, un refugio donde nadie sería invisible, donde todos aprenderían a cuidarse y a respetar la vida a su alrededor, y donde la esperanza se cultivaba con la misma atención que se daba a la tierra y a los animales. El amanecer llegó con un cielo limpio y nítido, iluminando los campos que comenzaban a mostrar signos de vida tras semanas de cuidado constante. Aldana se levantó temprano, como siempre, y recorrió el rancho con paso firme pero silencioso. Cada rincón tenía su historia, los catres alineados en el granero, los establos recién reparados, la huerta de hierbas y flores comestibles que empezaba a brotar, y los caminos marcados con precisión para evitar el desgaste de la tierra. Cada elemento era el resultado de semanas de planificación, esfuerzo y supervisión constante, y en cada detalle se reflejaba el compromiso de quien se había negado a repetir los errores del pasado. Ese día, la agenda estaba llena de nuevas actividades. Aldana había decidido introducir un taller de habilidades prácticas para los adolescentes, combinando carpintería, herrería y manejo de maquinaria básica. Los jóvenes observaban con atención mientras Valerio mostraba cómo usar herramientas sin riesgos, y Aldana explicaba la importancia de aprender un oficio que les permitiría sostenerse a sí mismos en el futuro. Cada instrucción estaba acompañada de ejemplos claros y demostraciones, y cada error se transformaba en una oportunidad de aprendizaje, nunca en una reprimenda. Mientras tanto, los niños más pequeños participaban en la preparación de alimentos y el cuidado de animales menores, bajo la supervisión de Katá. Aprendían a medir, cortar y mezclar ingredientes, a limpiar los corrales y a atender a los pollos y conejos, entendiendo que la responsabilidad también podía ser divertida y gratificante. Katá, paciente y firme, guiaba sus manos con cuidado, recordándoles que cada acción tenía un propósito y que la constancia generaba confianza y resultados visibles. Al mediodía, todos se reunieron para la comida. La mesa era un reflejo del esfuerzo conjunto, guisos caseros, tortillas recién hechas, frutas y verduras de la huerta. Aldana aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de compartir y valorar los recursos. Los niños escuchaban, a algunos con ojos brillantes, otros con gestos tímidos, comprendiendo que la colaboración y el respeto eran tan esenciales como la comida que tenían frente a ellos. La conversación fluía de manera natural, y cada uno podía expresar sus ideas y dudas, fomentando un ambiente de confianza y comunicación abierta. Después de comer, Aldana organizó una caminata por los límites del rancho. Los niños, curiosos y emocionados, seguían cada paso mientras Aldana señalaba los árboles, los surcos de agua y los límites de las parcelas. Les explicó cómo cuidar los recursos naturales, la importancia de las cercas para proteger los cultivos y los animales, y cómo cada decisión debía tomarse pensando en el bienestar de todos. Trueno, el caballo, caminaba tranquilo junto a ellos, y algunos niños, tímidos al principio, se acercaban para acariciarlo, aprendiendo que la confianza se gana con respeto y paciencia. Más tarde, Aldana reunió a todos en el granero para una sesión de lectura y escritura.
Los niños se sentaron en círculo con cuadernos y lápices listos, mientras Aldana compartía historias de superación y resiliencia. Cada relato estaba cargado de enseñanzas sobre dignidad, esfuerzo y solidaridad. Algunos niños, inspirados, comenzaron a relatar sus propias experiencias, superando la timidez y ganando confianza en su voz. La educación ya no era un castigo, sino un espacio seguro para aprender, expresarse y crecer. Mientras caía la tarde, llegaron visitas del pueblo, un grupo de maestros jubilados y voluntarios interesados en ofrecer talleres y clases extra. Aldana los recibió con gratitud, asignándoles tareas concretas y oportunidades para integrarse al funcionamiento del rancho. Los niños ayudaban a organizar los materiales, aprendiendo a clasificar, registrar y gestionar recursos. La comunidad que antes miraba con escepticismo comenzaba a involucrarse activamente, motivada por la transformación evidente del lugar y por el ejemplo de liderazgo basado en respeto, paciencia y compasión. Al atardecer, Aldana supervisó las actividades de los niños en los establos y corrales. Les enseñó a identificar señales de enfermedad en los animales, a aplicar primeros auxilios básicos y a trabajar en equipo para mantener la seguridad y el bienestar de todos. Trueno permanecía cercano, permitiendo que los niños se acercaran, entendiendo que la confianza mutua se construye paso a paso. Algunos registraban sus observaciones en cuadernos, aprendiendo la importancia de documentar y evaluar el progreso, tanto de los animales como de sí mismos. Cuando la noche cayó, Aldana organizó una fogata en el patio central. Los niños se sentaron alrededor, atentos, mientras ella compartía historias que mezclaban realidad y fantasía, siempre con un mensaje de esperanza, dignidad y resiliencia. Luego los niños comenzaron a narrar sus propias historias, algunas llenas de miedo y tristeza, otras de sueños y logros recientes. La fogata se convirtió en un espacio de expresión y sanación, donde cada voz era escuchada y valorada, y donde la comunidad aprendía que compartir experiencias fortalece los lazos y construye confianza. Antes de retirarse a su habitación, Aldana revisó los registros de actividades y avances del día. Cada niño había participado en alguna tarea, y cada acción estaba documentada para evaluar progresos y necesidades. La disciplina, aunque firme, estaba basada en el respeto y la responsabilidad. La rutina organizada no era un límite, sino una estructura que les permitía crecer con seguridad y autonomía. Trueno permanecía en el corral, vigilante, recordando con su sola presencia que la fuerza se manifiesta con calma, no con imposición. Esa noche Aldana se sentó en el porche contemplando el rancho iluminado por la luz de la luna. Los catres alineados, los huertos en crecimiento y la actividad constante de los niños reflejaban semanas de esfuerzo y dedicación. Cada detalle contaba una historia de transformación, del abandono a la esperanza, de la desconfianza a la cooperación, de la soledad a la comunidad. Mientras la brisa recorría los campos, Aldana pensó en el camino recorrido y en los desafíos que aún quedaban, recursos limitados, conflictos comunitarios y la sequía que siempre amenazaba los cultivos. Pero sabía que cada dificultad era una oportunidad para enseñar y fortalecer los valores que habían guiado el rancho desde el inicio. Al cerrar los ojos, sintió satisfacción. El rancho ya no era solo un refugio físico, era un espacio donde los niños aprendían a valorar su dignidad, a trabajar en equipo y a enfrentar desafíos con resiliencia. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado, y cada error se convertía en una lección. La transformación no había sido rápida ni sencilla, pero la constancia, la paciencia y la compasión habían hecho posible lo que parecía imposible, un lugar donde nadie era invisible, donde la vida se respetaba y donde la esperanza se cultivaba con cada acción consciente. El amanecer llegó con un tono dorado que bañaba cada rincón del rancho, reflejando semanas de esfuerzo y dedicación. Aldana caminaba despacio por los senderos recién marcados, observando el crecimiento de los huertos, el brillo en los ojos de los niños y la calma de Trueno, que se movía con elegancia entre los corrales. Cada detalle hablaba de transformación, el rancho ya no era un lugar de abandono, sino un espacio donde la vida y la dignidad se cultivaban a diario. Los peones que al inicio miraban con desdén, ahora participaban con interés genuino, compartiendo conocimientos y aprendiendo a recibir también, reconociendo que cada niño era una oportunidad para que su esfuerzo tuviera sentido. Ese día Aldana decidió implementar un proyecto comunitario de largo plazo, construir un pequeño centro de aprendizaje donde los niños pudieran estudiar, leer y realizar actividades creativas. Reunió a los mayores y a los voluntarios, explicando cómo cada uno podía aportar según sus habilidades. Algunos traían materiales, otros ofrecían conocimientos,
y todos comprendieron que la fuerza de un proyecto así no radicaba en la autoridad, sino en la cooperación. Cada acción estaba coordinada, documentada y planificada, garantizando que los resultados fueran duraderos y que cada niño comprendiera el valor de su participación. Mientras avanzaban las obras, Aldana dedicaba tiempo a cada niño de manera individual. Escuchaba sus dudas, celebraba sus logros y corregía errores con paciencia. Había momentos de frustración, pero nunca de humillación. La disciplina estaba basada en el respeto y la responsabilidad, no en el miedo. Algunos niños, tímidos al principio, comenzaron a asumir roles de liderazgo, enseñando a los más pequeños lo que habían aprendido. Aldana observaba con satisfacción cómo la confianza se multiplicaba, y cómo cada acción generaba un impacto positivo en la comunidad. Al mediodía, la rutina del rancho se detuvo para la comida. Todos se reunieron alrededor de mesas improvisadas, compartiendo guisos, pan recién horneado y frutas de la huerta. Las conversaciones eran alegres y los niños, que antes dudaban en expresarse, ahora participaban activamente proponiendo ideas y sugiriendo mejoras. Aldana aprovechó para hablar sobre la importancia de la honestidad y la colaboración, recordando que el verdadero éxito se medía en la capacidad de mantener unidos a quienes dependían del esfuerzo común. Después de comer, llegaron visitantes del pueblo, periodistas, maestros y voluntarios interesados en conocer el funcionamiento del rancho. Aldana los recibió con calma, mostrando los talleres, los huertos y las áreas de aprendizaje. Los niños, orgullosos de su espacio, explicaban con entusiasmo lo que habían aprendido y lo que cada día les permitía crecer. Trueno permanecía cerca, un recordatorio constante de que la fuerza no siempre se impone, sino que se gana con respeto y constancia. La comunidad entendió que aquel rancho no era un proyecto temporal, sino un modelo de organización y dignidad que podía inspirar a otros. Al atardecer, Aldana convocó a todos para una actividad especial, un mural colaborativo donde cada niño pintaría un símbolo de lo que había aprendido y cómo veía el futuro. Los mayores ayudaban a organizar los espacios y a mezclar colores, mientras los pequeños dibujaban con entusiasmo, plasmando sueños, animales, paisajes y escenas de su vida cotidiana. Cada trazo era una expresión de identidad y esperanza, un recordatorio tangible de que habían pasado de la invisibilidad a formar parte activa de una comunidad que los valoraba. La noche llegó con una calma profunda. Aldana encendió una fogata y reunió a todos alrededor. Compartió historias de resiliencia, valentía y cooperación, reforzando los valores que habían guiado cada acción del rancho. Luego invitó a los niños a contar sus propias experiencias, cómo habían superado miedos, aprendido nuevas habilidades y sentido orgullo por sus logros. Cada relato era escuchado con atención, generando aplausos, sonrisas y un sentido de pertenencia que ningún papel o título podría haber otorgado. Mientras la comunidad celebraba, Aldana recordó su propia infancia, los callejones, la lluvia que calaba hasta los huesos, las noches sin refugio y el hambre constante. Comprendió que el rancho había transformado no solo la vida de los niños, sino la suya propia. Cada decisión tomada con paciencia, cada estructura organizada, cada taller impartido, había creado un lugar donde nadie volvería a sentir la invisibilidad que ella conoció. Trueno, el caballo que antes simbolizaba miedo y desconfianza, ahora representaba la fuerza que se gana con respeto y constancia. Al día siguiente Aldana decidió abrir un espacio de capacitación para adultos, talleres de oficio, agricultura y gestión comunitaria. La idea era compartir el conocimiento adquirido y crear un círculo virtuoso de aprendizaje, donde cada participante pudiera enseñar y aprender a la vez. Los peones y voluntarios se integraron activamente entendiendo que la sostenibilidad del proyecto dependía de la participación de todos. La colaboración se convirtió en rutina, y la estructura del rancho en un modelo de organización basada en valores, responsabilidad y dignidad. Con el tiempo, las visitas al rancho se volvieron frecuentes. Algunas personas buscaban inspiración, otras apoyo o guía para implementar proyectos similares. Aldana, junto con Kata y los peones, guiaba a cada visitante mostrando cómo la disciplina basada en respeto y paciencia generaba resultados concretos. Cada niño, cada animal, cada espacio trabajado, era evidencia de que la transformación era posible. Trueno, siempre vigilante, acompañaba las demostraciones, recordando que la fuerza no siempre es inmediata, se construye día a día con constancia y confianza. Finalmente, en una tarde sin viento, Aldana se detuvo frente a la cerca que delimitaba el rancho. Observó a los niños jugando, aprendiendo y colaborando, a los peones guiando con paciencia y a los voluntarios participando activamente.
Trueno relinchó suavemente y se acercó, permitiendo que los niños acariciaran su lomo. Aldana sonrió. Todo lo construido no era fruto de un milagro, sino de decisiones conscientes, esfuerzo constante y compasión. La historia de aquel rancho demostraba que incluso en los lugares más olvidados, la dignidad y la cooperación podían transformar vidas, generar esperanza y crear comunidades sólidas. Mientras el sol se ocultaba, Aldana se sentó en el porche y contempló el rancho en silencio. Cada espacio contaba una historia de resiliencia, cada niño reflejaba un triunfo sobre la adversidad, y cada acción era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la compasión, la paciencia y la constancia. Trueno descansaba cerca, los peones conversaban en voz baja, y los niños se preparaban para dormir en sus catres. El rancho ya no era un refugio improvisado, era un hogar, un lugar de aprendizaje, esperanza y dignidad que seguía creciendo cada día. La luz de la luna iluminó el mural recién terminado, lleno de colores, símbolos y sueños, y Aldana entendió que la historia que comenzó con miedo, abandono y desconfianza, había culminado en un legado que trascendería generaciones. No había trofeos ni aplausos que valieran más que la paz y la seguridad que se respiraba en aquel espacio. Cada niño, cada acción, cada decisión tomada con responsabilidad, construía un futuro donde nadie volvería a sentir que su vida carecía de valor. El silencio de la noche no era vacío, estaba lleno de historias, aprendizajes y promesas cumplidas. Aldana cerró los ojos por un momento sintiendo que, finalmente, los errores del pasado no se repetían y que la justicia, entendida como cuidado y oportunidad, había triunfado. Trueno bufó suavemente recordándole que la vigilancia, la paciencia y la firmeza siempre serían necesarias, pero que ahora había un hogar, una comunidad y un futuro donde la dignidad de cada ser era prioridad. La historia del rancho se convirtió en ejemplo en la región. Los niños crecieron aprendiendo valores sólidos, los peones y voluntarios entendieron la importancia de enseñar con respeto, y Aldana demostró que la fuerza verdadera no nace de la autoridad ni del miedo, sino de la compasión, la disciplina consciente y la constancia. Trueno, símbolo de resistencia y confianza, permanecía imponente, recordando que incluso los desafíos más difíciles pueden ser enfrentados con cuidado, paciencia y determinación. Así concluye la historia de Aldana y Trueno, un relato que demuestra que los lugares más abandonados pueden transformarse en refugios de esperanza y dignidad, y que la fuerza más poderosa es la que se ejerce con respeto, amor y responsabilidad. Cada decisión, cada gesto, cada acción consciente puede cambiar vidas y crear un futuro donde nadie vuelva a sentirse invisible. La hazaña no fue un milagro, sino un resultado de persistencia, empatía y liderazgo basado en la compasión, dejando un legado imborrable para quienes vinieron después.